ya soy un hijo de Dios, nacido de nuevo. Yo ya he sido redimido, ¿verdad? Por la sangre de Cristo, por su muerte y su resurrección, del poder del pecado. Cristo Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia? Un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Una conferencia más de los ministerios, palabra de honor. Y vamos a seguir con el tema, un tema interesantísimo que hemos estado trabajando. Ya llevamos dos entregas y esta es todavía otra más. Victoria sobre la enfermedad. Victoria. Tenemos que hablar de acuerdo a la palabra de Dios, la Biblia, lo que Dios dice acerca de sus hijos, de ti y de mí, al respecto de las enfermedades. Y nos hemos estado basando como una plataforma de salto, como un trampolín para iniciar en Proverbios 18:14, que dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El ánimo del hombre, dice en la NBI, en la enfermedad el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar al abatido? Si tú por alguna razón en estos momentos estás pasando por un problema, una situación difícil, sobre todo de salud, estamos hablando de la enfermedad, pero no solo enfermedad, ¿eh? Cualquier problema, angustia, enfermedad, aflicción, la que tú estés pasando en este momento, se aplica lo mismo, se aplica lo mismo. La victoria que se tiene sobre estas cosas sigue principios espirituales que están establecidos en la palabra de Dios, que es la Biblia. Y hemos estado viendo que la palabra ánimo, animado, una de las acepciones que a mí me gustó mucho hace tiempo que me dijeron, era de poseído por Dios. Estar animado es estar poseído por Dios. Una persona animada es una persona alegre, con la que uno quiere estar, ¿verdad? Una persona que tú los ves y aunque haya nubarrones, aunque parezca que estamos dentro de un hoyo, una caverna, estas personas irradian luz, te transmiten la energía, te transmiten la fe que ellos tienen. ¿Cómo me mantengo entonces pues animado en los conflictos? Lo hemos estado viendo. La última conferencia vimos mucho sobre la fe, la importancia que tiene la Biblia, la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos habla. Vimos el ejemplo, ¿verdad?, del general leproso con el profeta Eliseo, que cuando el profeta hablaba la palabra, el otro se enojaba, no la creía. Pero bueno, si tú no has visto esa plática, esa conferencia, te recomiendo que la veas. Por lo tanto, vamos a seguir acá. ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? Aquí sacamos una definición sencilla, coloquial. Es la pérdida de la salud producida por la acción de agentes externos al organismo, como puede ser el medio ambiente o los patógenos, los virus, las bacterias. Ujú. Y esta definición coincide mucho con las definiciones clásicas, y lo cual nos lleva a pensar lo siguiente, por lo que se considera que el estado normal del organismo, tu estado normal de tu organismo, de tu cuerpo, es la salud. Es la forma en que Dios te creó, a ti y a mí. Y Dios no crea cosas, como decimos los mexicanos, chafas, ¿verdad? Feas o defectuosas. Dios te hizo a ti y a mí, nos hizo perfectos, nos hizo saludables y sanos. Ahí en Génesis 1:31, en la creación, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, todo, incluyéndote a ti y a mí. Y aquí dice la Biblia que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Cuando Dios terminó su obra y la revisó, ¿verdad? Le dio su visto bueno, pasó por el control de calidad, digamos, y dijo, perfecto, está hecho muy bien. Esto es importante que entendamos que todos los órganos de tu cuerpo, todas tus células, tejidos, aparatos y sistemas, te fueron dados por Dios. Tú eres una hija, un hijo de Dios nacido de nuevo. ¿Ok? Para empezar, eso ya es mucho que decir.
Tú ya no tienes en ti la naturaleza caída y pecaminosa del ser humano mortal. Ahora tú eres un hijo del rey, una hija del rey. Y como dice la Escritura, que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ese eres tú. Y aquí hay que pensar en eso, porque la vida eterna, la eternidad es un atributo exclusivo de Dios, ¿sí? De la divinidad de eternos. Como les he dicho, eterno solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los seres humanos no son eternos, los ángeles no son eternos. Nada creado es eterno porque tiene un inicio, un inicio. Puede ser que se prolongue su existencia al infinito, pero no son eternos. Para ser eterno se necesita ser no creado, sin principio y sin final, como una esfera, yo me la imagino. Una esfera perfecta. Pero aquí lo importante ¿es la Biblia la palabra de Dios? Realmente lo es. Entonces lo que aquí dice es la verdad. Y aquí dice que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. O sea, estamos hablando de un atributo de Dios que a ti y a mí se nos ha entregado a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Tenemos vida eterna. Desde ese punto, desde esta perspectiva, como hijo de Dios, nacido de nuevo, ahora mira tu cuerpo. Mira ese cuerpo que Dios creó, mira esos órganos, mira tus pulmones, mira tus bronquios, no sé. ¿Sabías que aquí en lo que es la entrada a tus pulmones, uno tiene células especiales? Todo el revestimiento de lo que serían los bronquios, los bronquiolos y más la tráquea para acá, tú tienes unas células ciliadas que tienen pelitos y que se están moviendo todo el tiempo así para arriba, para afuera de los pulmones, con una mucosidad, para que todas las partículas pequeñitas que no son aire, que no es oxígeno ni nada, que entran, el polvo, lo que sea, aún bacterias, aún virus, etcétera, a la hora que entran por ahí y quedan en esa mucosa atrapadas, tus células, mira, están funcionando, echándolas para afuera, para afuera, para afuera. Un diseño asombroso. Además de lo que tú ya sabes en la nariz y los pelitos que tenemos para que el aire entre caliente. Bueno, eso nada más está hablando ahorita el aparato respiratorio, pero nos falta el circulatorio y nos falta el sistema nervioso y bla. Es una maquinaria, es algo asombroso. Y como dice que efectivamente en el libro de Romanos, en el capítulo 1, dice que toda la creación, todo lo que Dios ha hecho, tan hermoso, tan perfecto, nos demuestra a quien sea. No estoy hablando ya de creyentes, sino muestra y demuestra que Dios es, que Él es real y que Él existe. Que Él es real y que Él existe. No me quiero desviar mucho a los rollos de la ciencia y de la evolución y todo eso, pero todas esas son teorías. La teoría de la evolución, la teoría del origen del universo, la teoría de la vida, bla, bla, bla. Yo no sé cuánta efecto negativo hayan hecho en tu mente, adentro de ti, pero son teorías. Ninguna de ellas está comprobada, ninguna de ellas está comprobada. Pero bueno, lo que es verdad es la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad. Tú y yo lo sabemos. Y dice aquí que tu cuerpo fue creado por Él y fue hecho bueno. Y vimos que la enfermedad es una manera que agentes extraños alteran tu salud. Entonces es importante para que ahorita comencemos a tomar una posición, un posicionamiento ante cualquier problema, ante cualquier evento adverso en tu vida en estos días tan emocionantes que estamos viviendo. Así que Dios es bueno y me hizo perfecto. ¿Por qué no lo dices conmigo ahí en tu lugar? Dios es bueno y me hizo perfecto. Vuélvelo a decir, Dios es bueno y me hizo perfecto. Y ya no hablemos de tu nuevo nacimiento, que por cierto por ahí yo les recomiendo, súper recomiendo, que aquí en los Ministerios Palabra de Honor tenemos un curso que se llama Identidad en Cristo Jesús, que te habla y con la Biblia en la mano te desmenuza quién tú eres. Y vas a ver en ese curso que está disponible ya para todos ustedes en la red, por lo menos las primeras partes. Está disponible y verás que Dios te hizo. Fíjate, ahora como hijo de Dios nacido de nuevo, eres justo,
Has sido justificado en la sangre de Jesús. Eres santo porque has sido apartado por Dios por su amor. Justo, santo, perfecto, dice la Biblia, que eres perfecto, que estás glorificado, que eres eterno, etc. Bueno, eso es en lo espiritual, pues también en lo natural. Tú como hijo de Dios, ahora tú tienes derecho sobre tu cuerpo y lo vamos a ver. De nuevo, Dios es bueno y me hizo perfecto. Dilo conmigo. Dios es bueno y me hizo perfecto. Así que el estado natural de la creación era la salud. La salud, el de nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que entró ¿quién? El pecado. El pecado original que es incredulidad a la palabra de Dios. No, 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 Ricky Ricón, el pecado original es desobediencia. Espérame tantito. ¿Sí? Esto ya lo he explicado, lo vuelvo a explicar. Pecado original no es desobediencia. Fíjate en el ejemplo. ¿Sí? Dice ahí en Génesis 3 que la serpiente le dijo, que era astuta, le dijo a Eva, con que Dios les prohibió comer de los árboles del huerto, estaba diciendo una mentira. Satanás es mentiroso y padre de mentira. Y ese que te quiere enfermo, que te quiere lleno de miedo, que quiere que aceptes, ¿verdad? El COVID-19 en tu cuerpo, aceptes el cáncer, aceptes que te vas a morir, no sé, ya sea o de cáncer o de diabetes o de algo te tienes que morir de alguna enfermedad. Ese es un mentiroso. Pero regreso. Satanás dice una mentira acerca de Dios y de los árboles del huerto. Eva, que nos representa a toda la humanidad, contestó muy bien, contestó con la verdad, le dijo, no, no es cierto. De todos los árboles del huerto podemos comer, pero solo de este, porque dijo Dios, porque Dios nos dio palabra de Dios, dijo Dios, no coman de porque si comes, morirás. Y la serpiente inmediatamente con esa lengua viperina y mentirosa que tiene, contestó, no morirás, no morirás. Ojo con esto, porque, y aquí dejo la historia, desde ese día hasta el día de hoy, en tu vida, en la mía, sea lo que sea que estés pasando tú en este momento, el dilema, dos caminos, una bifurcación, eso quiere decir dilema, una decisión, ajá, el que tuvo Adán y Eva es el mismo que tú y yo tenemos hoy en este día. ¿Sí? ¿Cuál es? Fíjate, en el corazón, en el pensamiento de Adán y Eva, en el huerto. Dios mi Padre dice una cosa, este bicho rastrero dice otra. Y no sabían que era un mentiroso, ¿verdad? Si supieran que era un mentiroso, pues serían tontos por haberle creído. Pero Dios dice una cosa, este dice otra. ¿Quién de los dos dirá la? ¿Quién de los dos dirá qué? La verdad, ¿sí? Y por lo tanto, ¿a cuál de los dos le voy a creer? Ese es el dilema. Ese es el dilema. Sea lo que sea que estés pasando, hay un problema de salud, un problema de económico, un problema familiar, un problema en tu matrimonio, un problema en tu estado de ánimo. Yo no lo sé, tú y Dios lo saben. Pero te garantizo que el dilema es el mismo. Tu cuerpo, tu economía, tu familia, tu matrimonio, tu estado de ánimo dicen una cosa. Te están hablando, ¿verdad? El diagnóstico clínico, el diagnóstico del doctor te está diciendo una cosa. Pero tú sabes lo que dice tu Padre Celestial. Tú sabes lo que dice aquí acerca de la salud. Ajá. Porque esto es importante. Mi cuerpo me está diciendo una cosa. No lo niego. Si me duelen las rodillas, lo digo. No digo que no me duelen. Aquí no se trata de una confesión falsa. Sí, sí me duelen las rodillas. ¿Pero qué? ¿Estoy enfermo? ¿Estoy enfermo? Eso es lo que hay que decidir. Mi cuerpo dice una cosa, Dios dice otra. ¿Quién de los dos dirá la verdad? ¿A cuál de los dos le voy a creer? ¿Mm? ¿Por qué? Porque el estado natural, fíjate, esto ya es en el antiguo pacto. En el momento de la creación, el estado natural era la salud hasta que entró el pecado. ¿De qué estamos hablando? Del pecado original. ¿De qué se trata incredulidad? A la palabra de Dios. En el momento que Adán y Eva decidieron creerle a Satanás, a la serpiente, decidieron creer que era la serpiente la que decía la verdad. Y por eso, pum, por ahí vino la caída y vino el desastre, y desobedecieron. ¿Ok? De nuevo, pecado original, incredulidad a la palabra de Dios.
produce en automático desobediencia. Pero no es la desobediencia la raíz. La raíz es no creerle a Dios creyendo su palabra. Sea lo que sea lo que sea, en mi vida, en la vida de cualquier ser humano, que lo lleve, que lo orille a no creerle a Dios, bueno, no importa lo que fue, pero el pecado es no creerle a Dios. Así que todo estaba muy bien hasta que entró el pecado. El pecado, di conmigo el pecado. Bueno, nuestro tema que venimos tratando y es una manera, y vamos a hacer la manera práctica de alcanzar la victoria sobre la enfermedad. ¿Se puede eso? Claro que se puede. Claro que se puede. Claro que sí. Entonces me vuelvo a enfocar. Por lo tanto, de todo lo que hemos hablado, la victoria contra la enfermedad tiene que ser forzosamente, primero, la victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado, el resultado del pecado es muerte. Y de que está el pecado en un lado y de que está la muerte al otro, hay un caminito entre los dos. Ahí es donde entra la enfermedad. Cualquier enfermedad, su propósito es matarte. Si tú descuidas lo que sea más mínimo, ¿verdad? Estoy hablando de lo natural. Si tú descuidas un resfriado, el resfriado se vuelve una pulmonía, una neumonía y bla, bla, y hasta la muerte, ¿verdad? Si tú descuidas, no sé, una acidez estomacal, se puede volver una gastritis, se puede volver úlcera, se puede hasta la muerte, lo que sea. Del pecado a la muerte, en medio está la enfermedad. Por eso, si resolvemos el asunto del pecado, automáticamente esto desaparece. Y adivina quién lo resolvió. ¿Sí? Porque no te he dicho la cita completa, es Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero termina la cita, más el regalo de Dios, más el regalo que Dios te dio a ti y a mí, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Cómo me gusta eso? Vida eterna en Cristo Jesús. Voy a regresar un poquitito nada más. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Ahí está clarito lo que les decía. Pecado, muerte. Y en medio, ¿verdad? Un proceso degenerativo, un proceso destructivo que no fue diseñado por Dios, no es parte del propósito ni del plan de Dios para tu vida y se llama enfermedad. Bueno, Ricky, es que yo fui enseñado de que a lo mejor Dios permitió que esta enfermedad llegara a mi vida para Dios, me quería enseñar algo el Señor. Dios me quería dar una lección de algo importante. Bueno, yo te quiero decir al respecto que la Biblia dice claramente mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente no estás leyendo ni profundizando la palabra de Dios ni meditándola. Jesús dijo, y no erráis por esto al ignorar las escrituras y el poder de Dios. Y quiero resumir por qué te digo esto, o quiero concretizarlo. Nunca jamás Dios ha necesitado a Satanás, al pecado y a la enfermedad como maestros para enseñarte nada. Dios no está escaso de recursos. El maestro de la iglesia es el Espíritu Santo y utiliza la palabra de Dios. Cuando Dios te quiere enseñar algo, va a ser a través de su palabra y del Espíritu Santo. Bueno, pero es que dice la Biblia que Dios nos prueba. Sí, efectivamente, como un padre prueba a cualquier hijo. Como yo cuando a mis hijos, cuando eran chiquitos, les enseñé a andar en bicicleta, pero primero les enseñé. Y llegó un momento en que yo ya sabía que ellos podían con eso, y hice la prueba y los solté. Te digo esto porque toda prueba que Dios te mande, que Dios prueba, como dice la Biblia, pero es para aprobarte, nunca para reprobarte. Dios no necesita saber si puedes o no puedes. Dios te va a probar cuando Él está seguro que puedes. Y esto nada tiene que ver con las enfermedades, las aflicciones. Las enfermedades, las aflicciones vienen como resultado, como ya vimos, del pecado. Porque la paga del pecado es muerte.
muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna, vida eterna. Y yo te quiero llevar aquí un evento en la vida de Jesucristo que yo creo que es clave, clave para que nos ubiquemos en nuestra posición cuando estamos enfrentando cualquier enfermedad o cualquier otra adversidad. Está en Mateo 8, versículo 1. Mateo 8, 1. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso. Yo te recuerdo que la lepra en aquella época era una enfermedad infecciosa horrible, ¿verdad? Es como el SIDA hoy en nuestros días o el COVID-19, ¿verdad? Que nadie se quiere acercar a estas personas, ¿sí? Y dice que viene este leproso y se postra ante Jesús, ante él, y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí vemos una actitud de fe y un gran conocimiento de este hombre enfermo, ¿sí? No le dijo, Señor, ¿me puedes? ¿Me podrías? ¿Tú podrías? Sí, como es el caso de otro ejemplo en la vida de Jesús, cuando viene un padre de familia que trae a su hijo endemoniado, que le dice, pero ten misericordia de nosotros y si puedes, ayúdanos. Aquí no es el caso. Este hombre sí sabía que Jesús podía. Aquel no sabía, aunque vino a Jesús, le dijo, bueno, pues si puedes, ayúdanos. Y de hecho Jesús le contesta, ¿cómo que sí puedo? Estoy hablando de dos casos, ¿sí? Ajá. Uno es el del padre del hijo enfermo con un demonio que lo quería tirar al fuego y al agua. Eso está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9. Sí, y ahorita estamos en Mateo 8. Pero lo traigo a colación porque son dos posturas. Y de hecho Jesús al padre de familia le contesta, ¿cómo que sí puedo? Y le regresa, le dice, no, chavo, no se trata si yo puedo, se trata de si tú puedes creer, porque al que cree, todo le es posible. ¿Sí? Si tú has oído y alguna vez has repetido esta frase que está en la Biblia que dice, al que cree, todo le es posible, ese está ahí en este episodio. Pero aquí no se trata de esto. Aquí se trata de un hombre con una enfermedad y una necesidad grande que viene seguro, seguro que Él puede, que Jesús puede sanarte. Y es como tú y como yo. Sabemos que nos ama, sabemos que nuestro Padre tiene poder. De que puede, puede. No, pues no dudamos ni de su amor, no dudamos ni de su poder ni su majestad. Y este le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y empieza el verso 3 para maravillarnos. Porque no le dijo, sí, sí puedo, o sí quiero, que al final lo dice, pero lo que primero hace Jesús es tocarlo, tocarlo. Es la manifestación de su amor, es la manifestación que Él está mucho más allá de la ley, de la costumbre y de las reglas de este mundo. Eso estaba prohibidísimo, prohibidísimo. Tocar a un hombre leproso, te contaminabas tú mismo, y era así como de aquella época para salir gritando, ¡ah! Gritando, ¿qué haces, Jesús? Ni se inmutó nuestro Señor Jesús, lo toca, dice, toca. Jesús extendió la mano y le tocó, y entonces le dijo, sí quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desaparece. ¿Qué vemos aquí? Aquí tú puedes ver claramente cuál es la voluntad de Dios respecto a tu salud. ¿Sí? Hay mucha gente que dice, y a mí me ha tocado de veras, gente enferma con enfermedades largas como cáncer, etcétera, que terminan dudando. Pues es que no sé si es voluntad de Dios sanarme. Y hemos orado, ya le hemos pedido. ¿Será que Dios quiere? No. Aquí lo dice claramente. Sí quiero sanarte. Sí quiero sanarte. Ujú. En la tercera carta de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, amado, amada. Yo deseo, te dice el Señor, que tú seas prosperado, prosperada y que tengas salud, así como prospera tu alma. Literalmente, otro ejemplo, ¿verdad? De cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y luego vemos en el libro de Romanos, que en el capítulo 12, que te dice que tienes que cambiar tu forma de pensar, ¿sí? Que te renueves en tu pensamiento para que puedas comprender, para que puedas darte cuenta de cuál es la voluntad de Dios para tu vida, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Ahorita yo te estoy dando nada más tres citas en el Nuevo Testamento
con las cuales tú puedes saber que no es la voluntad de Dios que estés enfermo, no es la voluntad de Dios que tú estés sufriendo, acongojado en medio de, sea enfermedad, sea problema económico, sea lo que sea. Cualquier aflicción en la que tú estás pasando, no es voluntad de Dios. Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, si al final, versículo 39 me parece, dice claramente, estas palabras, y yo te lo puedo decir hoy de manera casi, no casi, de manera profética, te lo puedo decir, porque la palabra profética más segura es la palabra de Dios, yo te lo puedo decir proféticamente esto, amado, amada, esto que estoy compartiendo contigo, esto que viene de la Biblia, que viene del corazón de Dios, estas palabras que os he hablado para que en mí, te dice el Señor, en Jesús y en su palabra tú tengas paz. Pero enseguida dice el Señor, en el mundo, en este mundo en que vivimos tú y yo, en este mundo malvado, que Satanás todavía se siente el príncipe de este mundo y está vencido, en el mundo tendrás aflicciones. Lo dice el Señor. Tú y yo no vamos a estar exentos de aflicciones. Ahorita salimos de esta, va a venir otra y no importa. No hay que tener miedo porque ahí Jesús enseguida te dice, pero confía, estás seguro. Debes de estar seguro porque yo he vencido al mundo. Yo les he dicho de respecto a este versículo, ¿verdad? Que yo le decía a Dios, le decía, Señor, pues este me gusta a la mitad. Hace tiempo yo, no, la segunda parte de las aflicciones, yo la leía rapidito, rapidito, ¿no? Para pasármela. Y luego hasta que un día ya me senté con él y hablé con el Señor. Le dije, Señor, pues no entiendo, la verdad es que no entiendo porque sí me gusta esto que dices, que las palabras que me has hablado toda la Biblia y me da paz. Además lo he experimentado 1000 veces cuando estoy afligido, etcétera, me agarro, nada más me pongo a leer en voz alta el Salmo 23, el Salmo 91. ¡Wow! La paz, la fe viene, lo he experimentado. Pero aquí dices que las palabras que me hablas me dan paz, pero que en el mundo tendré aflicción. O sea, no entiendo, decídete, Señor. Paz o aflicciones. Y Dios me lo explicó así, me dijo, a ver, Ricky, sabes que yo estoy contigo, y si estoy contigo, pues ¿quién contra mí, Dios? Sabes también y estás seguro de que de todo problema, angustia y aflicción, que, bueno, pues dice Romanos 8, que yo saldré más que vencedor de toda enfermedad. Ajá, ¿qué más sabes, Ricky? Pues que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú lo dices en tu palabra, ahí en Filipenses. Ajá. ¿Y es verdad o no es verdad? Claro, Señor. Tu palabra es la verdad. Yo saldré más que vencedor y yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es aquel que está en mí que el que está en el mundo. Bueno, entonces, ¿qué te preocupan las aflicciones? Y me quedé pensando y dije, a ver, espérate, aquí, no sé que hay una trampilla aquí del Señor. Y no, me dijo, en el mundo, estás en el mundo, Ricky, te dejé con un propósito, sí, cierto, Señor. Y Satanás te hace guerra. Sí, sí, pues sí, cierto, bueno, te manda aflicciones. Pero de todas ellas vas a salir más que vencedor, ¿o no? Claro, pues si tú lo dices, la verdad. Si Dios lo dijo, amado, Él lo va a hacer. Si Dios lo habló, Él lo va a ejecutar. Dios no miente, no puede mentir. Y si Dios dice en la palabra de Dios que tú saldrás venciendo, vas a salir venciendo. Si tú lo crees. Lo único que se nos pide, acuérdate por qué. Porque la fe está ahí de metida como siempre. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué será eso? Porque el pecado original es incredulidad a la palabra de Dios. Lo que desató este caos fue haber decidido creerle al mentiroso en vez de creerle a Dios. Y ahora todo lo que se relacione con Dios está supeditado a la fe. Todo lo que tú quieras, sanidad, salud, prosperidad, lo que sea, cualquiera de las más de 3500 promesas que hay en la Biblia, que fueron hechas y dichas por Dios para ti. ¿Para quién? Para ti están más de 3500 promesas. Bueno, se toman por fe. Y con la fe, ¿qué es la fe? Ya lo vimos hace 8 días. Créele a Dios, cree su palabra, cree a Dios creyendo su palabra. Así que victoria sobre la enfermedad tiene que ser victoria sobre el pecado. Y aquí ya pusimos bien claro que, y que no se te olvide nunca jamás, ninguna enfermedad es voluntad de Dios para tu vida. Ninguna aflicción es voluntad de Dios para tu vida. Dios no usa enfermedades, Dios no usa aflicciones para enseñarte nada. Dios usa su amor, Dios usa su palabra, la Biblia, Dios usa el Espíritu Santo, y Él es un papá bueno, un padre bueno. Mira, yo tuve un padre natural duro,
que chapada a la antigua, era de los que nos daba cintarazos, y si no tenía el cinturón a la mano con una manguera, hasta se compró una vez un fuete de caballo, y éramos varios hijos, nos formaba y pum, 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 pum. Duro, duro, ¿sí? Pero yo admiro y admiré mucho a mi padre, Jorge Cocoy, porque nos enseñaba. Te digo, era duro, ¿no? Era de esos que te hablaba fuerte y golpeado. Me estaba acordando el otro día que nos llevó al Popo y para bajar en una cañada así con cuerdas, el famoso rapel. Yo estaba bien chavo, yo tendría como 9, 8 años de edad. Y órale que me mandan para el hoyo, yo llore y llore enfrente de todos sus amigos, y porque iban sus amigos y yo no quería. Y él me decía de cosas hasta altisonantes incluso, pero hasta que agarró y me dijo, a ver, vente, ¿no? Y ya, pasito por pasito, etcétera. Ujú. Y te estoy hablando de un padre terrenal, terrenal, y fuerte, y duro, y grosero, ¿verdad? Si tú quieres. ¿Cuánto más tu padre, ¿no? Si mi padre terrenal se tomaba la molestia de enseñarme la manera en que las cosas se hacían, aunque me diera de coscorrones, pero él me enseñaba. Es bien importante que entiendas esto. Sí, las aflicciones vienen del mundo. Las aflicciones vienen, las enfermedades, como resultado ¿de qué? Del pecado. ¿Y hacia dónde nos quieren llevar? Hacia la muerte. ¿Sí? Del pecado y a la muerte. Ujú. Y aquí viene lo bueno, se empieza a poner interesante porque, pues obviamente tú y yo mismo contestaría, espérate, Ricky, espérate, si yo ya soy un hijo de Dios, nacido de nuevo. Yo ya he sido redimido, ¿verdad? Por la sangre de Cristo, por su muerte y su resurrección, del poder del pecado. Cristo Jesús, esto es bien importante, porque yo sí me he fijado mucho que decimos que Jesús venció a la muerte, y es verdad. Pero para vencer a la muerte, primero tienes que vencer a quién. ¿Te acuerdas? La paga del pecado es muerte. Jesús venció al pecado. Lo venció primero porque nunca pecó. Nunca cometió el más mínimo pecado. Y segundo porque llevó en sí mismo los pecados de todos nosotros. ¿Sí? Y aquí lo importante, por lo menos para mí y para ti, es que llevó tus pecados, mis pecados, ¿verdad? Pasados, presentes y futuros. Los míos, Él los llevó, los quitó de la ecuación, los quita de la escena. Ujú. Y entonces, sí, yo pienso, sí, fíjate, aquí voy a usar la palabra esa sí, que no me gusta, porque es la condicional diabólica, es lo que Satanás usa. Le dijo a Jesús, si en verdad eres hijo de Dios, si en verdad eres hijo de Dios, ¿verdad? Él usa eso. Pero bueno, esta es mi reflexión, ¿no? Entonces, si en verdad Jesús ya venció al pecado y llevó en sí mismo todos mis pecados, ¿qué onda con la enfermedad? ¿Qué onda con la enfermedad? Ya sé que no viene de Dios, también eso. Entonces no viene de Dios y no viene como resultado pues directo de la paga del pecado, es muerte. ¿No? Porque yo ya no vivo en esa parte del Antiguo Testamento. El otro día me preguntaba Dios, me hizo una pregunta de esas capciosas que me gustó, pero no son preguntas, son enseñanzas. Me dijo, Ricky, ¿me podrías decir un versículo en el que resumieras toda la Biblia? Me dije, ¿toda la Biblia, Señor? Sí, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ah, caramba, toda la Biblia en un versículo. Bueno, porque yo sé que, por ejemplo, en el libro de Isaías, todo Isaías son 66 capítulos, como son 66 libros de la Biblia, y bueno, podemos hacer una comparación o una proyección de que Isaías es toda la Biblia, ¿no? Está en Isaías, pero un versículo, Señor. Y él me dijo porque la paga del pecado es muerte. Todo eso es Antiguo Testamento. La paga del pecado es muerte. La maldición, ¿verdad? Los sacrificios, todo Antiguo Testamento. Más, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Nuevo Testamento. Y la clave aquí es vida eterna, porque vida eterna solo, te recuerdo, solo Dios y sus hijos. ¿Sí? Dios y sus hijos.
La vida eterna no está reservada ni para ángeles, ni para seres humanos corruptos, ni para pecadores, no, no. Para el Padre y sus hijos. Ujú. Como lo dice también en el libro de Romanos 8:29, que dice que Él nos predestinó para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Jesucristo fuera el primogénito entre muchos hermanos, entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es el unigénito, ya no, y que no te ofenda esto. Por favor, una vez a mí se me ofendieron en el Instituto Bíblico por cuando les quise enseñar esto. Pero no es mío, no se me ocurrió a mí, está en la Biblia. Sí, puedes tú leer por un lado Juan 3:16, por el otro Romanos 8:29, donde acá dice que es el unigénito, pero acá dice que ya no es, que ahora es el primogénito. Sí, y si es primogénito entre muchos hermanos, ya no puede ser unigénito. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Porque si siguiera siendo el unigénito, entonces tú y yo seguiríamos siendo criaturas, criaturas creados, ¿verdad? Sí, con propósito, con lo que tú quieras, pero sin derecho a la vida eterna. Y ahora tú y yo tenemos la vida eterna. Y la vida eterna acaba con el rollo de la enfermedad y del pecado. Ujú. Entonces, la victoria que tú y yo debemos de hacer valer en las enfermedades es la victoria de Jesús sobre el pecado que nos la dio a mí. A ti y a mí nos pasó esta victoria. Y fíjate cómo lo dice en Isaías 53. Ujú. Que tú seguramente conoces, si alguna vez has orado por salud o por enfermedad, o han orado por ti, a lo mejor te han leído este versículo, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Tremendo. Ojalá yo te pase como me está pasando a mí, que lo comiences a entender más claramente y tomes tu posición de victoria. Porque aquí de lo que se trata es ya tomar posición de victoria, no de víctima. Hay diferencia entre una victorioso y una víctima. Yo te voy a decir cuál es la de víctima. Padre Celestial, ayúdame, tengo necesidad, sáname, líbrame de estos. Estás como víctima. Estás como víctima. Con todo respeto te lo digo, si no te me ofendas, no se ofenda por nada. Mejor reciba la palabra, tome lo bueno, deseche lo malo, como dice el Señor. ¿Sí? Pero para vencer la enfermedad no puedes estar como víctima. Tienes que tomar tu posición de hijo amado, tu posición de victoria, tu posición de fe. Créele a Dios creyendo su palabra. Cree lo que dice Isaías 53, 4 y 5. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra de Dios! Ciertamente. Imagínate, es Dios hablándote y te lo voy a hacer, te lo voy a poner en estos términos. Y si quieres, cierra tus ojos, ¿sí? Y escucha la voz de Dios, porque es la voz de Dios, que te dice, ciertamente yo llevé tus enfermedades, ciertamente yo ya sufrí tus dolores, aunque tú me tuviste por azotado, y me tuviste por herido de Dios y abatido, pero yo fui herido por tus rebeliones. Yo, te dice el Señor Jesús, fui molido por tus pecados, y el castigo de tu paz, ¿sí? El precio de tu salud, el precio de tu bienestar fue sobre mí. Yo lo pagué con mi cuerpo. ¿Sí? Yo lo pagué con mi vida, te está diciendo en este versículo. Yo pagué íntegramente todas tus deudas. No hay ningún pecado que no haya yo pagado. Y por lo tanto, te dice el Señor, terminando esto, por mis llagas, tú ya fuiste curado. Palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Es Dios hablando, es Dios estableciendo una verdad absoluta, inconmovible, para que tú te puedas parar delante de cualquier enfermedad que venga tratando como emisario, emisaria, hija corrupta, ¿verdad? Hija inmunda de Satanás, intenta entrar a tu cuerpo o ya esté dentro de tu cuerpo y quiera hacer valer el precio de tus pecados, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? No me importa, a lo mejor tú dices, que yo no soy un asesino, no soy un violador, no, no, no importa. A lo mejor has hablado mal de alguien. No andéis chismeando entre el pueblo, dice el Señor, eso es pecado. Te la pongo sencilla, no das tus diezmos, ¿sí? Eso es pecado.
Y no me vengas con el rollo de que el diezmo es del Antiguo Testamento, porque el diezmo fue establecido antes que existiera la ley. Estudia la Biblia, ¿sí? Pero no diezmar es pecado. Y eso abre una puerta para que Satanás, ojo, escúchenme bien, no se me confunda, no es Dios. No es Dios el que te manda las enfermedades. Acuérdate que Satanás es mentiroso y astuto. Y por causa de tus pecados, voy a hablar de mí, por causa de mis pecados, Ricky Ricón, ¿tú pecas? Sí. Desafortunadamente, sí peco, no quisiera, ¿verdad? No soy un pecador, ni tú eres un pecador. No somos pecadores, somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, redimidos. Pero Dios nos dejó en este mundo perdido de maldad con un propósito. Y Satanás nos hace guerra, y Satanás nos tienta, y Satanás nos trata de empujar, y a veces caemos en pecado. Es muy diferente caer en pecado a ser un pecador. Los pecadores pecan, es lo que saben hacer, les gusta hacerlo. Pero los hijos de Dios, como dice la Escritura, el justo cae 7 veces y 7 veces vuelve a levantarse. Primera de Juan 1:9 dice Dios, ¿sí?, que si confesamos nuestros pecados, ojo con esto, ¿a quién se lo está diciendo? Primera de Juan, Nuevo Testamento, se lo está diciendo a nosotros, a sus hijos redimidos. No está hablando con el mundo pecador, no está hablando con los seres humanos mortales, hundidos en sus pecados, atados a la vieja naturaleza, la naturaleza adámica. Está hablando con hijos de Dios, nacidos de nuevo, con la naturaleza de Cristo, eternos, santos, justos y perfectos, y nos dice en el Nuevo Testamento, a ti y a mí, ¿verdad? Si confiesas tus pecados, fiel y justo soy yo, dice el Señor, fiel y justo, la palabra fidelidad y justicia, para perdonarte y limpiarte de toda iniquidad. O sea que aquí la cuestión del arrepentimiento y la confesión de pecados es para nosotros, es para este diario vivir porque tropezamos, ¿verdad? Porque caímos ante el problema de los pecados, las tentaciones. Pero ¿qué dice el justo que hay 7 veces? Se levanta, nos levantamos. ¿Sabes para qué usa Satanás el pecado y las tentaciones? Para hacerte caer, para condenarte, para alejarte de Dios, para que empieces a sentirte que no checas en la iglesia y que mejor aléjate y bla, bla, alejarte y enfermarte. Y enfermarte, porque una vez que entra la condenación, viene la conciencia de pecado y entonces va a venir la enfermedad y va a venir, y tú la aceptas, es lo peor. Y luego aceptamos la enfermedad. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Isaías 33. Y ya vamos a orar. Isaías 33, versículo 24. Yo te voy a leer la versión de la NTV, que dice, el pueblo de Israel ya no dirá, estamos enfermos e indefensos. Y esta es una profecía, una promesa de Dios para este tiempo, para ti, para mí. ¿Sí? El pueblo de Israel ya no dirá, estamos enfermos e indefensos. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Fíjate, porque el Señor perdonará sus pecados. Aquí de nuevo ves en la Escritura claramente que hay una relación entre tus enfermedades y tus pecados. Y a lo mejor nadie te lo había dicho, ¿sí? Ahora no es ni para que nos persinemos, ni nos tiremos al piso. No, no, no. Esto está resuelto en Cristo Jesús, porque el problema del pecado ya está resuelto. Él venció, no a la muerte, él venció al pecado, y por haber vencido el pecado, la muerte está vencida. ¿Sí me entienden? Mira, ahorita, en este momento, estoy entendiendo algo que dice la Biblia, que dice que el postrer enemigo que será vencido, será la muerte. Porque el primero, la base, el que sostiene a la muerte, ese ya está vencido. ¡Wow! Gracias, Señor. ¿Sí? La muerte se está tambaleando ahorita. La muerte ya no tiene el fundamento, el arraigo en el pecado. Por lo menos en ti y en mí, los hijos de Dios. Por eso dice la Escritura, pero el postrer enemigo será la muerte. ¿Sí? Pero yo te quiero decir que la muerte ahorita anda así de puntitas haciendo balance. Y más después de esta enseñanza, de esta conferencia en tu vida. Porque tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo, amado del Padre, has sido comprado y redimido con la sangre, con la muerte y la resurrección de Jesucristo, para que lleves una vida en victoria y en salud. En salud. Tú eres un hijo de Dios nacido de nuevo, dejado en este mundo para grandes cosas,
para hacer luz en medio de las tinieblas. Para, sí, dice la Escritura, fíjate, dice en el Salmo 84, y yo luego les pregunto, ¿a poco Dios te dejó para atravesar el valle de lágrimas? Y luego la gente me dice, bueno, además porque la pregunta les digo, les agrego, este Dios que te ama, ¿a poco te dejó para atravesar el valle de lágrimas? Lo hago con doble intención porque la mayoría me dice, no, 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 no. Y la Biblia dice que sí, sí, sí te dejó para eso, pero no para que lo sufras. Lee el Salmo 84, 5, 6, ¿sí? Hay que te lo pongan aquí. Ajá. No te dejó para eso. No, te dejó para que lo cambies, para que lo transformes, ¿sí? Para que lo transformes en una fuente de agua que salte para vida eterna. Tú eres un hacedor, una hacedora de historia. Pero Satanás, que es mentiroso desde el principio, y bien, bien colmilludo, dijera mi papá, cocoy, ¿sí? Nos engaña, nos envuelve. ¿Y qué mejor manera de engañarnos y derrotarnos que con una enfermedad crónica, degenerativa, un COVID-19 que nos tenga con miedo? ¡Ay, me voy a morir! Un cáncer. Y acudamos a la oración y a los hermanos, pero no en una actitud de víctimas y no de hijos. Nunca, nunca pierdas tu actitud de hijo, de hija amada, de vencedor, sobre la muerte y sobre el pecado, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Así que toma tu posición hoy en este momento, vamos a orar por todos ustedes que están enfrentando, ¿verdad? A lo mejor iba a decir padeciendo, pero ya no va a estar padeciendo. Quítate esa palabra, tú no eres alguien para padecer, tú vas a enfrentar de cara, cualquier enfermedad, la que sea, cualquier aflicción, lo que sea que Satanás te esté echando, enfrente como un hijo, como una hija del rey. Pero vamos a quitar de la ecuación el pecado. ¿Cómo se quita? Bien sencillo, confesemos, arrepintámonos de nuestros pecados, arrepintámonos. A mí me llama la atención cómo usan, y yo he platicado con personas que usan mucho el arrepentimiento como si fuera un elemento indispensable de la salvación. Y yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo creo que el arrepentimiento es un elemento indispensable, vital, de todos los días, en los hijos de Dios, en los hijos redimidos, en los nacidos de nuevo, de todo el día. Nuestro estilo de vida debe ser el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído y porque caemos, ¿sí? Pero nosotros, como dice la Escritura, nos levantamos. Nos levantamos. No estamos aquí para retroceder, no estamos aquí para echarnos para atrás, sino vamos para adelante. Amén. Bueno, vamos a orar. Yo te pido que cierres tus ojitos ahí, inclines tu rostro y ores conmigo. Ores conmigo. Y vamos a utilizar como para la oración esta pequeña versículo que acabamos de leer de Isaías. Repite conmigo, di conmigo, Padre Celestial, gracias, gracias por tanto, tanto y tan grande amor. Ahora entiendo más de tu grande, eterno, infinito amor. Entiendo más de tu plan perfecto y precioso para levantarme, Señor, para rescatarme de la posición de una criatura imperfecta y pecadora y levantarme a través de la muerte, el sacrificio de Cristo Jesús, su muerte y su resurrección, y hacer de mí un hijo tuyo, un auténtico, un legítimo hijo de Dios, nacido de nuevo. Gracias, Señor. Y entiendo, mi Dios, entiendo que ninguna enfermedad, ninguna aflicción en mi vida es tu voluntad para mí, porque tú me amas, porque tú me enseñas a través de tu palabra, con tu amor, con tu Espíritu Santo. Lo entiendo, Señor. Empiezo a entender que la guerra que Satanás me hace, me la ha hecho muy sutilmente, muy diabólicamente. Y yo te pido perdón, Señor, si en algunas áreas me ha convencido. Yo no lo sabía o sí lo sabía. Pero aprovecho antes de orar por mi salud, dilo, aprovecho antes de orar por mi salud, ahora que entiendo que Satanás se quiere agarrar de los pecados para llevarme a la muerte por medio de la enfermedad, para pedirte perdón, Señor. Yo te pido perdón, yo confieso mis pecados, como dices tú, como me lo pides tú en tu palabra. Confieso delante de ti hoy, Señor, que he pecado mucho, mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Mi Dios, en todas esas áreas,
como en ese rezo antiguo que es el yo pecador, que viene no de ninguna iglesia, sino viene más allá en el tiempo de tus hijas, tus hijos, que sabían lo importante que era el arrepentimiento. Dios, yo hoy, dígalo conmigo, repítalo, no se distraiga. Dios, yo hoy me arrepiento delante de ti, te pido perdón, confieso mis pecados, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Amado Dios, y recibo mi perdón, recibo, porque yo sé que tú, Jesucristo, pagaste todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, que tu sangre preciosa me ha lavado. Hoy yo vengo al Señor delante de ti y te dejo esa carga de pecado aquí, Señor. Desde la que pareciera más mínima, como una mentirita que dije hoy o ayer, o malos pensamientos que he tenido, Señor. O sea, yo me he metido, volcado en cosas feas en mi sexualidad, la pornografía, el adulterio, en el robo, si yo te he robado en el diezmo, lo que sea, Señor, hoy lo traigo delante de ti y aquí lo dejo. Porque creo, diga conmigo, porque creo lo que dices tu palabra. Porque creo que tú, Jesucristo, repítalo conmigo, creo que tú, Jesucristo, ciertamente. Y cuando tú, mi Dios, dices ciertamente, es la verdad más absoluta. Tú, mi Señor, ciertamente llevaste mis enfermedades. Tú, mi Jesús, sufriste mis dolores. Y aunque yo te tuve por azotado, por herido de Dios y por abatido, tú, Jesucristo, herido fuiste por mis rebeliones, molido fuiste por mis pecados, y el castigo de mi paz, el precio de mi salud, el precio de mi prosperidad, el precio de mi estabilidad, eso es el castigo de mi paz, Jesús, para que yo tenga paz en mi cuerpo, en mi salud, en todo. Fue sobre de ti, tú lo pagaste en esa cruz y luego al descender en el infierno y pagar por mí. Y por tus llagas yo ya fui curado. Esta es tu palabra, dígalo, esta es tu palabra, yo la creo, yo la confieso. Por lo tanto, hoy en este día, yo recibo total salud en mi cuerpo. Total salud. Yo le hablo a mi cuerpo, le hablo a mis órganos, le hablo a mis tejidos, porque yo entiendo que tú los formaste, tú los creaste perfectos. Y les ordeno en el nombre y con la autoridad de Jesucristo que vuelvan a funcionar. Cualquier virus, bacteria, cualquier agente externo que me está robando la salud, que me quiere mantener enfermo como emisario de Satanás, ¿sí? Yo en el nombre de Jesús le resisto, le resisto. Y tu palabra, Padre Celestial, dice, someteos a Dios, como lo estoy haciendo ahora, resistid al diablo, es lo que hago, y él huirá de vosotros. Así que fuera de mi vida, yo no, dígalo, yo no acepto ninguna enfermedad. Si usted tiene alguna enfermedad, diga su nombre. Yo no te acepto cáncer fulano de tal. Yo no te acepto COVID-19. Yo no te acepto neumonía, pulmonía. Yo no te acepto diabetes en mi vida. Yo no te acepto enfermedad coronaria. Yo no te acepto en el nombre de Jesús problemas en las rodillas. Yo no te acepto enfermedad en mis riñones. Yo no acepto ningún problema de infección en mis riñones de cistitis. Yo no te acepto problema estomacal, gastritis, úlceras fuera de mi vida. Yo no te acepto. Yo no me pongo de acuerdo con el diablo y sus mentiras, con el mundo y su sistema. Yo me pongo de acuerdo con la palabra de Dios Todopoderoso, mi Padre Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, mi Sanador, para recibir lo que legítimamente me pertenece. Padre, no estoy delante de tu presencia como una víctima, rogándote una vez más que hagas lo que ya hiciste por mí, Jesús. Ahora entiendo lo que significa tu sacrificio y los derechos que me has dado como hijo. Y en el nombre de Jesús toma autoridad, como tú dijiste, que hasta ahora nada he pedido, pero que cuando pida, pida en tu nombre. Y entonces tú y el Padre me lo darán. En tu nombre, en tu autoridad, con tu representatividad. En este momento yo le hablo a mi cuerpo. En este momento yo reprendo toda enfermedad de mi vida. Y en este momento me declaro sano y por lo tanto levanto mis manos para alabarte, para agradecerte, para decirte gracias. Gracias, Señor, porque estoy sano. Gracias porque tú lo hiciste hace más de 2000 años. Gracias porque lo hiciste por mí y para mí. Lo creo, lo declaro y lo recibo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén,
Amén y amén. ¡Wow! Recíbelo. Y empieza a alabar al Señor, empieza a darle gracias, empieza a adorarle. No, pero eso es que yo creo que no, no me... No, no, no. No creas que no te sanó. Esto está hecho. Lo que tienes que hacer es recibirlo. No se trata de creerlo. Creerlo ya está en la vida. Ya lo hizo. Ahora recíbelo. Pero es que me sigue doliendo. No te enfoques en eso. Adórale, adórale. Y dile a ese dolor, dile a esa enfermedad, no te acepto. No, no, yo no voy a morir de esto. Mi destino en este mundo no es morir por causa de enfermedad. Porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, mi papá, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, recíbelo, recíbelo. Y si puedes, luego nos envías, acércate a nuestras páginas de internet, al blog, etcétera, envíanos tu testimonio. Ajá, ya queremos saber de ti, queremos saber del amor de Dios en tu vida. Ajá, por lo pronto, no dejes de leer tu palabra todos los días. Usa nuestro programa de lectura de la Biblia en un año. Acércate a nuestros medios, están ahí para apoyarte. Lo único que queremos es ayudar y edificar tu vida con Dios. Nos vemos aquí dentro de 8 días. Dios te bendice. Bendiciones.